Hola, ¿qué tal? Somos el equipo 3 de la Unidad de Aprendizaje Toxicología dentro de la optativa 1 para la carrera de Ingeniería Ambiental. Nosotros les vamos a exponer la plática Fecalismo y Vida Urbana, un análisis del impacto en la Ciudad de México. Esta va a estar comunicada por Aniceto Islas, Brenda Lucía, estudiante de Ingeniería Ambiental. Contreras Barajas Silvia Paola, estudiante de Ingeniería Ambiental. Flores Olvera Adrián Ismael, estudiante de Ingeniería Ambiental. Flores Pérez Sergio Yair, estudiante de Ingeniería Ambiental. Muñoz del Río Fernanda, estudiante de Ingeniería Ambiental. Y Pereda González Sergio Yael, estudiante de Ingeniería en Alimentos. Dentro de los objetivos que planteamos cubrir en esta plática está principalmente el analizar y discutir el impacto de este fenómeno, de este fecalismo en la alimentación urbana en la Ciudad de México y poder también identificar las guías de exposición en los organismos y también con el fin de promover la conciencia, soluciones viables a atender esta parte en la Ciudad de México. Dentro de los objetivos particulares tenemos principalmente identificar áreas en la Ciudad de México, delegaciones, alcaldías, donde el fecalismo tiene un impacto significativo en los alimentos callejeros. Vamos a examinar estas consecuencias para la salud pública a través de las vías de exposición, de los microorganismos que puedan estar presentes, también la economía local debido a la influencia del fecalismo en la alimentación urbana, y proponer estrategias de mitigación, de prevención para reducir este impacto en los alimentos callejeros principalmente, incluyendo políticas públicas, educación y concientización ciudadana. Comencemos definiendo principalmente, pues, ¿qué es el fecalismo? El fecalismo, pues, nada más y nada menos, según la UNAM, es la exposición de la materia fecal al medio ambiente que, pues, al estar expuesta a principalmente el suelo, el aire y el sol principalmente, se deshidratan y se convierte en polvo que a su vez es arrastrado por el viento. Este polvo, pues, tiene una gran cantidad de componentes que vamos a ver más adelante, componentes que pueden generar mediante las diferentes vías de exposición, pues daños a los organismos. Y les puse esta imagen para identificar esta primera parte de la concientización. ¿Por qué? Porque la mejor forma de evitar el fecalismo es ser responsables con nuestras mascotas, con nuestros animales, recoger los desechos de nuestras mascotas. En la parte del impacto ambiental en el suelo, primero tenemos que se puede dar una contaminación bacteriana, ya que los patógenos y las bacterias que están en contacto producen un riesgo a la salud humana si se propagan a fuentes de agua potable o alimentos. También tenemos que afecta los nutrientes y la fertilización, ya que en un exceso de nitrógeno y fósforo se desequilibra la composición del suelo producida por una sobrealimentación de estos compuestos. Y por último tenemos cambios en la estructura del suelo, ya que pues las heces fecales alteran la estructura y la composición del suelo, afectando su capacidad para retener agua, aireación y otros aspectos que son importantes en temas de la calidad del suelo. En cuanto a su impacto ambiental en agua, tenemos igualmente la contaminación bacteriana, ya que pues las bacterias, virus y parásitos que puedan llegar a los depósitos de agua pueden causar enfermedades, y más si esta es agua utilizada para consumo humano o actividades recreativas. También tenemos la eutrofización, ya que el nitrógeno y el fósforo pueden desencadenar un crecimiento excesivo de algas y plantas acuáticas, lo que lleve a una falta de oxígeno en el agua, causando la muerte de peces y otros organismos acuáticos. Y por último, en temas de agua, tenemos contaminación química, ya que pues, las heces pueden contener productos químicos de origen humano, como residuos de medicamentos que afecten la calidad del agua.
En cuanto a su impacto ambiental en el aire, tenemos primeramente la producción de gases, ya que las heces fecales pueden liberar gases como metano y sulfuro de hidrógeno durante su descomposición. Y pues en exceso estos gases van a contribuir al efecto invernadero, además de proporcionar mal olor a las áreas cercanas. También tenemos la contaminación en sistemas de tratamiento no adecuados, ya que en lugares donde no hay sistemas de tratamiento de aguas residuales, el vertido directo de los desechos humanos puede contaminar el entorno local. Y por último, también la inhalación de partículas fecales microscópicas suspendidas en el aire pueden causar enfermedades a los seres humanos si no se toman las medidas de precaución necesarias. Bueno, aquí tenemos que una de las problemáticas más preocupantes es los perritos de la calle, ya que estos pueden llegar a tener bacterias y parásitos en sus heces que estos son expulsados y pueden llegar a causar enfermedades principales gastrointestinales, respiratorias, incluso hasta oculares y en la piel en los humanos, que eso puede llegar a contaminarse junto con otros gases en el ambiente y puede llegar a generar más contaminación en la ciudad. Pues cabe mencionar que este es un gran problema de salud. ¿Por qué? Porque según el estudio de la UNAM que estamos tomando como referencia, se están emitiendo aproximadamente media tonelada de residuos fecales secos al año. Y principales responsables de esta proliferación, pues tenemos dos vías de exposición, que es la parte inhalatoria por medio de la respiración y la parte digestiva, que es la oral. Entonces, si estos desechos fueran luminosos, si nosotros los cuantificáramos en esa parte, pues alcanzaríamos a iluminar toda la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, la ciudad está expuesta. Los organismos, los humanos y todas las personas que radican dentro de la Ciudad de México, al final de cuentas no están expensas. Diferentes, vamos a llamarle maneras en las que el fecalismo se puede encontrar en la Ciudad de México, pues una parte en los alimentos, que es la que vamos a tocar más adelante, partes por el simple hecho de llevar a cabo la respiración, partes por el hecho de comer en la calle, e incluso, pues bien lo mencionaba Silvia, ¿no? El hecho de, pues el agua que ya está contaminada a raíz del arrastre de todas estas partículas fecales, que veremos sus componentes y veremos de qué se compone todo esto en general, pues al final de cuentas tienen su impacto y es parte y responsabilidad de la toxicología el poder abordar estos temas. Bueno, como se había mencionado, tenemos las principales afectaciones, bueno, las vías de exposición, y una de ellas es la vía inhalatoria, ¿no? Los cuales lo que puede causar son la inflamación, infecciones o alergia por los diferentes microorganismos que se encuentran en estos polvos fecales. Y algunos de estos microorganismos sobresalen como pues algunos, bueno, sí, bacterias, hongos, protozoos, disculpen, como E. coli, Enterobacter, Citrobacter, ¿no? Algunos protozoos, que es como el Giardia, y como hongos que pueden ser el Aspergillus penicillium, ¿no? Que prácticamente estos son los responsables de provocar estas enfermedades respiratorias, como principalmente el asma, como aquí las vemos, asma, bronquitis, neumonía y enfisema. ¿Qué es lo que se recomienda? Principalmente usar cubrebocas y evitar a la manera de lo posible el contacto con este polvo fecal, dado en estas zonas, principalmente zonas urbanas, que son las que tienen alta contaminación fecal. La otra vía de exposición tenemos que es la vía digestiva. Las enfermedades que se transmiten por esta vía, pues tenemos que es el cólera, ¿no? La gastroenteritis viral o bacteriana, la amibiasis y la giardiasis, ¿no? Como hemos visto, que son uno de los principales microorganismos que se encarga de producir estas afectaciones, ¿no? Que se encuentran dentro de este polvo fecal. Se van a caracterizar estas enfermedades por tener síntomas como la diarrea, dolor abdominal, náuseas, vómitos, fiebre y deshidratación. Entonces, para poder evitar estas, bueno, contaminarse por esta vía de exposición,
Son hábitos de higiene personal básicos que va haciendo como poder lavarse las manos antes de comer y después de ir al baño, beber agua potable y cocinar bien los alimentos. Y pues, bueno, principalmente evitar el contacto con este polvo fecal. Dentro de la parte estadística, pues cabe mencionar que las infecciones a lo largo de la Ciudad de México, si nosotros lo remontamos al año 2022, se estimaron aproximadamente, según la INEGI, un total de 3.2 millones de casos en el país de enfermedades gastrointestinales. Grupos de exposición vulnerables, pues principalmente casos entre adultos de 25 a 44 años de edad. Y la pregunta aquí es, ¿también los adultos mayores y los niños están expuestos a esto? Sin embargo, el grupo que por lo regular, y lo podemos checar en diferentes estadísticas, está expuesto a la Ciudad de México por cuestiones de trabajo, por cuestiones de estudio, pues son el rango de esta edad en cuanto a las personas. Ahora vamos a ver bien la composición de las heces, en este caso pues así cuantificadas en general. ¿Por qué? Porque podemos no solamente encontrarnos con heces de perros, sino también con heces de gatos, con heces de pájaros, con heces incluso humanas dentro del fecalismo. Entonces, pues al final de cuentas la composición vamos a considerarla como esta. Del total, pues 3/4 de lo que pesemos, pues principalmente va a ser agua. Después, 1/4 de todo el total, pues va a ser un material sólido. Este material sólido se compone principalmente de este 1/4% de lo que viene siendo las bacterias en su 30%, es decir, la gran parte del material seco sólido, pues van a ser bacterias que van a llevar a cabo su proceso, vamos a llamarle de latencia en esa parte. El 10 al 20%, pues podemos cuantificar grasas. De la parte del 10 al 20% también una fracción pequeña de materia orgánica, inorgánica, unas trazas de proteínas, y lo demás pues vamos a llamarlo como productos no digeridos, componentes secos de los jugos digestivos. Ahora, en cuanto a la parte de color y olor, a raíz de, bien lo mencionaban, se puede contaminar también la parte del suelo y la parte del aire a raíz de la exposición de estos contaminantes y de la emisión de gases contaminantes. Por ejemplo, pues las heces, ya lo habíamos mencionado al inicio, ¿no? Producen, siempre y cuando se lleven a cabo las reacciones correspondientes, pues el gas metano, ¿no? ¿Por qué? Porque es un residuo orgánico. Entonces, principalmente debido a las sustancias, por ejemplo, de el indol, el escatol, los mercaptanos, ácido sulfídrico, la estercobilina y la urobilina, que son derivados de tanto la bilirrubina para el color y, bueno, productos de acción bacteriana, precisamente porque se lleva a cabo todo este proceso, toda esta reacción para que las bacterias puedan desarrollarse en este ambiente en el que están expuestas y, bueno, darle esa particularidad del olor. Y entonces hagamos cuentas. Si la UNAM nos dice que se generan aproximadamente media tonelada de heces fecales secas en estado particulado en la Ciudad de México al año, podemos hacer una cuenta muy básica. Si media tonelada la convertimos a kilogramos, son 500 kilogramos. Entonces, si de esos, porque ya lo estamos considerando secos, el 30% son bacterias, pues bueno, sería cuestión de sacar esa proporción y ver que de esos 500 kilogramos, la 30ª parte, el 30%, pues corresponde a lo que son bacterias. Entonces, aquí podemos tener el cálculo resaltado, 150 kilogramos de bacterias. Entonces, esta es la masa de componentes de bacterias, que bien lo mencionaba Campylobacter, E. coli, hongos protozoarios, que pueden estar ahí dispersos en el aire de la Ciudad de México, que junto a los otros contaminantes de carros, de smog, de emisiones de hornos crematorios, de diferente cantidad de chimeneas que podemos encontrarnos industriales, y se suma la materia fecal, pues podemos aquí, en este dato que es verdaderamente sorprendente, los 150 kilogramos de bacterias expuestas al aire, darnos cuenta de una cosa, que más allá de ser una gran cantidad, por ejemplo, dentro de las bacterias nosotros podemos, si nosotros nos vamos a datos bibliográficos, pesos muy pequeños de bacterias, pesos en nanogramos, microgramos, picogramos incluso,
son masas muy pequeñas, muy pequeñitas. Y si nosotros la escalamos a 150 kilogramos ya de bacterias, es decir, cercano a lo que pesan 2 personas promedio en la Ciudad de México, pues bueno, podemos identificar pues precisamente que ahí está la problemática. Si nosotros con una bacteria que entre a nuestro organismo ya nos está afectando tanto en la parte digestiva como en la parte inhalatoria, bueno, pues ¿qué nos esperamos de 150 kilogramos? Ahora aquí también lo interesante es ver que esto afecta de acuerdo a las condiciones climáticas a las que estamos expuestas. Por ejemplo, a la velocidad del viento. Va a haber estaciones del año en las que vamos a estar más expuestos a ello. Por ejemplo, la primavera, pues al tener un mayor, vamos a ponerle impacto del sol, de calor, pues va a haber mayor rapidez en la sequedad de las heces fecales. Sin embargo, pues lo escalamos a lluvias, pues ya no puede haber la misma cantidad de emisión de estas heces fecales. Entonces, hay que considerar todos esos parámetros para poder dar pues sí, esta cuenta no exacta, pero sí un poco más clara. Y aquí pues cabe mencionar que esto pues es un dato así que podemos tomar como referencia en el caso del estudio de la UNAM. Y los microorganismos, como bien lo mencionábamos, como las bacterias, pueden sobrevivir a estos ambientes. ¿Por qué? Porque tienen una capacidad de resistir condiciones. Algunos son termófilos, que resisten principalmente que se evapore el agua, este componente mayor de 3/4 en las heces. Y aunque esta desecación puede ser perjudicial, sí, para muchos, obviamente no todos los microorganismos van a sobrevivir en el ambiente. Los que sí sobrevivan van a entrar en una fase de latencia, donde sí va a haber una reducción de actividad metabólica hasta que estas condiciones mejoren. Ya lo mencionábamos, que estas puedan agarrarse de las proteínas, de las grasas, incluso del agua que puede estar en el ambiente. Y además estas heces pueden proporcionar un entorno protegido que ayude a los microorganismos a sobrevivir. Por ejemplo, estas heces, como bien lo mencionábamos, pueden tener pueden tener grasas, pueden tener proteínas, nutrientes, pueden tener materia orgánica, digerido, entre otros componentes que ayudan a estos microorganismos a vivir. Y para ello podríamos hacer una prueba en algún agar y podríamos determinar, pues, qué ambiente es el idóneo para que las bacterias se lleven a cabo en su proceso. Estas bacterias principalmente, pues aquí las podemos clasificar y tenemos imágenes de, por ejemplo, Shigella en la primera imagen, en la segunda parte, y Yersinia, Bacteria Escherichia coli, que son los principales causantes de las enfermedades como el cólera, bien lo mencionaban, la gastroenteritis, la nerviasis, las giardiasis, las diarreas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, esta es parte de la microbiología que nosotros tenemos que abordar para poder identificar que este es un problema ya grave que se está convirtiendo y que necesitamos hacer conciencia y que tenemos que retomar, pues precisamente tanto buenas prácticas en la elaboración de los alimentos, como también nuestra conciencia y nuestros actos humanos de higiene, y también pues el hecho de ser responsables con nuestras mascotas. Bueno, una de nuestras posibles soluciones para tener un mejor control acerca del tema es tener un control sobre los alimentos que ingerimos en la vía pública, ser responsables con las heces de nuestras mascotas, así como recoger los residuos de las necesidades fisiológicas de los animales. En vía pública, hacer campañas para reducir o eliminar el fecalismo y tener una buena y adecuada higiene al preparar los alimentos que ingerimos. Conforme a las campañas, tenemos que la Delegación Miguel Hidalgo fue la primera en realizar una app contra el fecalismo y el manejo responsable de las heces caninas, que es la problemática, la cual tiene como el propósito de que es informar a la ciudadanía sobre los impactos ambientales y a la salud que esto conlleva, el no recoger y disponer adecuadamente de las heces de sus mascotas. Esta campaña llegó a 3.144 vecinos, a 69 colonias, durante el periodo de agosto a diciembre de aproximadamente el 2017.
En la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, publicada el 29 de agosto del 2018, podemos encontrar esta campaña que se llama Campaña contra el fecalismo al aire libre y manejo responsable de las heces caninas. Esta campaña consiste en visitar a las colonias y los parques, en el que se va a ir tocando las puertas y se va a ir dando la información de manera personal a los vecinos que cuenten con mascotas, para que de esta manera se puedan compartir volantes con la información sustantiva sobre el manejo responsable de las heces caninas, así como se regalaron bolsas biodegradables. Desde el inicio de la campaña hasta la fecha se han atendido a las 99 colonias de esta delegación y a 1,827 vecinos. Esta informativa también se ha llevado a cabo en parques públicos, como podemos encontrar el Parque de Morelos, el Parque Lincoln, el Parque Cañitas, Parque Salesiano, la Barranca del Barrilaco, el Parque Cárpatos, que en promedio estos aproximadamente reciben 138 perros diariamente. Además de que también se entregaron carteles, aproximadamente 700 carteles con la leyenda de recoge las heces de tu animal de compañía, los cuales se fueron colocando en las fachadas de los hogares que los vecinos mismos fueron solicitando si se ocupaban. Además de 200 carteles de papel con la leyenda de que recojan las heces de tu animal de compañía. Igual estos se fueron colocando tanto en mercados deportivos, unidades habitacionales, faros, instalaciones, delegaciones y escuelas. Y 10,000 volantes que contienen la información para poder evitar o sobrellevar esta problemática. Bueno, como ya adelantaron varios de mis compañeros anteriormente, el fecalismo es una problemática grave, sobre todo si pensamos en cómo estamos expuestos, y eso sería con la alimentación. Como sabemos, la Ciudad de México y en general México y otros países de Latinoamérica son principales expositores de ventas callejeras de alimentos, ya sea hamburguesas, tacos, tortas, tamales, etcétera. ¿Y esto a qué lleva? Bueno, según la UNAM, 1 de cada 10 personas se ve afectada por este tipo de mal manejo de alimentos, ya que en este tipo de puestos de establecimientos se cuenta con, por ejemplo, agua corriente para el lavado de utensilios y materia prima de alimentos, o una buena higiene al prepararlos. Tenemos también que la OMS clasifica más de 200 enfermedades de tipo alimentarias, ETAs, y esto afecta principalmente a bebés y mujeres embarazadas, enfermos y adultos mayores. Y como bien les dije, malas prácticas en la elaboración de alimentos nos afectan a 1 de cada 10. Ahora, tenemos el siguiente concepto que es la inocuidad. ¿Qué es la inocuidad? Bueno, la inocuidad es la característica que tienen los alimentos de no provocarnos ningún daño a nuestra salud. Y eso es algo que claramente se carece aquí en la Ciudad de México, también en el estado. Pero ¿cómo podemos ayudar a erradicar eso? El fecalismo como tal no lo podemos erradicar tan fácilmente, pero podemos hacer esfuerzos para asegurarnos que para que en este caso los alimentos sean de de mayor beneficio para nosotros y no supongan un riesgo. La primera clave de estas 5 que les voy a contar a continuación es la limpieza. Tenemos que lavarnos las manos antes de preparar alimentos y hay mucha gente que no te dice eso, pero también durante la preparación. Y los que preparan estos alimentos deben usar uniformes claros. ¿Por qué? Porque al momento de ensuciarse o de contaminarse se puede notar a simple vista. ¿Ok? Se debe de lavar y desinfectar todas las superficies y equipos utilizados, básicamente. Y se debe de proteger estos alimentos y algunos tipos de utensilios y áreas con recipientes cerrados. Esto para evitar, como bien lo estamos diciendo en esta presentación, el fecalismo y otros contaminantes ambientales, como lo es el smog o productos químicos que puede haber en el aire. La segunda clave es separar alimentos cocidos de los crudos. Se debe de usar equipos y utensilios diferentes.
como cuchillos o tablas de cortar. A menudo te dicen que uses una tabla y un cuchillo por cada tipo de alimento, vegetales, verduras, esto para evitar contaminación cruzada. O sea, microorganismos, como bien lo pusieron mis compañeros, Escherichia coli, Campylobacter, microorganismos que se transmiten de un alimento a otro, por ejemplo, de la carne a una fruta o una verdura, etc. Y también se debe conservar, obviamente, en recipientes separados para evitar lo mismo. La tercera clave es cocinarlos completamente. Hay comida cruda que sabe muy bien. El sushi, la carne tártara, que por cierto el limón no ayuda a cocinar la carne, solamente la cambia de color. Se deben hervir los alimentos, en este caso líquidos, a una temperatura de 70 grados o más, y también los sólidos. ¿Esto para qué? Esto para evitar que crezcan más microorganismos y eliminar los que estén ya en el alimento, ya crudo. Y si se va a recalentar un alimento o una comida cocinada, se debe recalentar completamente. Esto para evitar lo mismo. El cuarto punto es mantener temperaturas seguras. No debemos de dejar los alimentos cocidos a temperatura ambiente por más de 2 horas. Esto pasa muy regularmente en los puestos de la calle y es más propensa a dicho coloquialmente, que se echen a perder. Al momento de cocinar los alimentos necesitamos resguardarlos, sobre todo los cocinados y los perecederos, como salchichas, jamón, esos tipos de embutidos. Y la temperatura de refrigeración varía de 4 a 7 grados centígrados. Esto resulta más difícil, sobre todo a épocas del año de verano. Y también en épocas de verano se registran la mayor cantidad de enfermedades gastrointestinales, sobre todo aquí en la Ciudad de México. El último punto tiene que ver con el agua y las materias primas. Muy pocas veces se ve que las materias primas o el agua se ocupe de manera, bueno, de una manera correcta. El agua debe ser corriente, o sea, que no debe ser en un balde, que no debe ser estancada, que no debe ser reutilizada, debe ser agua corriente. Casi ningún puesto de la calle cuenta con ese tipo de condiciones. Y el agua debe estar en recipientes, en tinacos, que se tienen que lavar por lo menos 2 veces al año. ¿Ok? Y se debe de elegir, en el caso de alimentos, alimentos ya procesados, de preferencia, como en este caso la leche pasteurizada, que ya viene con una reducción considerable en los microorganismos que puede contener la leche, cruda. Se debe de lavar frutas y hortalizas, sobre todo si se comen crudas. Esto pasa regularmente con el perejil, cebolla, todo lo que llevan los tacos, lechuga, en el caso de la hamburguesa, jitomate. Hay muchos puestos de la calle que no los lavan, no cuentan con ese tipo de condiciones y eso es bastante difícil de notar. Por eso, tanto como consumidores como gente que vende de este tipo de productos, tenemos que generar conciencia, que si bien el fecalismo es un problema muy difícil de erradicar, nosotros podemos hacer un esfuerzo conjunto con el gobierno, claro está, de disminuir el riesgo de transmitir enfermedades de ese tipo y de cuidar nuestra salud. En lo referente a las alternativas, tenemos que el compostaje especializado con las heces fecales de mascotas para cultivos no alimentarios. Esto puede ser para cultivos más ornamentales o de plantas decorativas. También tenemos utilizar baños privados y baños públicos para reducir la incidencia de los desechos fecales en las vías públicas para el caso de materias fecales en humanos. También tenemos el fomento a sistemas de alcantarillado y saneamiento adecuados, así como la recolección y el tratamiento seguro de aguas residuales, y el uso de letrinas y servicios de gestión de desechos para evitar la contaminación en áreas donde no exista alcantarillado. También tenemos educar y concientizar sobre la importancia de utilizar los servicios sanitarios y tecnologías de saneamiento como baños secos, biodigestores o sistemas descentralizados para el tratamiento de aguas residuales. Y en cuanto a la conclusión, pues el fecalismo en la Ciudad de México es un problema de salud pública que pues no puede ser ignorado.
en términos básicamente de animales de la calle y de desechos humanos, que son los que más incidencia tienen. Cada año se estima que se emite el aire de esta ciudad media tonelada de residuos fecales, que son los principales responsables de la proliferación de enfermedades gastrointestinales e inhalatorias que ya mencionamos. Estos residuos fecales, al deshidratarse, se convierten en polvo que es arrastrado por el viento y puede ser inhalado, lo cual tiene implicaciones para la alimentación urbana, ya que los alimentos y bebidas de la calle pueden estar expuestos a estas partículas que ingresan a nuestro organismo cuando lo consumimos vía digestiva. Aquí es donde se presenta nuestra bibliografía y eso sería toda nuestra parte. Muchísimas gracias y esperamos que hayan disfrutado la presentación. Gracias por su atención.